¿Qué tal amigos y amigas de Políticamente Insurrectos? Los saluda Jorge Bayón Artaza. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Anthony Crespo, que muy amablemente nos está atendiendo. Él es abogado, parte del staff de abogados que ha asumido la defensa de los familiares, de los deudos, de las víctimas de lo que ya se conoce como la masacre de Colcabamba, esto en Huancavelica. El pasado 25 de abril, para aquellos que no saben sobre esto, lo que ha sucedido, porque sinceramente, ha habido muy poca difusión en torno a este tema. Un grupo de jóvenes estaban a bordo de una camioneta desplazándose por esta localidad, precisamente, con Colcabamba. La mayoría de ellos deportistas, hasta donde sabemos, cuando se produjo una intervención en la que participaron, ya esta es información oficial, militares que abrieron fuego contra este vehículo, era una camioneta 4x4 de doble cabina. En un primer momento se señalaba que había sido fuego cruzado y que este grupo de ciudadanos era parte de un grupo de narcoterroristas, ¿no? Sin embargo, a medida que han ido pasando las horas y los días, se han dado detalles sumamente graves e importantes respecto a lo que sucedió realmente. Doctor Crespo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bien, si nos pudiera resumir brevemente para que las personas que nos van a ver entiendan claramente lo que ha sucedido en Colcabamba, Huancavelica, por favor. Sí, brevemente, ¿no? Un grupo de jóvenes se trasladaba de una zona llamada Guayua en dirección hacia Colcabamba. En el camino fueron interceptados por miembros del ejército quienes se encontraban camuflados dentro de los arbustos, dentro del monte, dentro del bosque, se podría decir, y pues fueron acribillados, ¿no? Consecuencia de ello murieron 5 jóvenes, dos han quedado heridos de bala que se encuentran en el hospital y solamente una persona salió ilesa, que fue la persona que logró saltar de la camioneta y poder escapar y ponerse a buen recaudo, ¿no? Ujú. Y precisamente esta persona que usted señala, este joven Ricardo Acuña Quispe, se ha vuelto, digamos, un testigo clave en todo este asunto, ¿no? Porque en un primer momento se señaló que su declaración, su testimonio, iba en dirección a que aceptaba que se había producido un traslado de droga. Y él ha salido ya, me parece ayer o anteayer, eh, negando esta afirmación. ¿Cuáles son los elementos, si nos pudiera explicar ese caso en particular, el testimonio de Ricardo Acuña Quispe, por favor, doctor? Sí, bueno, nosotros desde un primer momento rechazamos aquel testimonio, es inaceptable, toda vez que se puede pues, visualizar que en aquel video el joven está siendo coaccionado, joven nervioso, que no sabe, no puede pues ni expresarse de una manera libre. Luego él ya se ha rectificado en cuanto a eso, ha mencionado pues que los miembros del ejército lo han amenazado, le han estado golpeando, que disparaban en su delante, que decían que lo iban a matar, ¿no? Lamentablemente pues en este primer video, esta primera acta de entrevista que se le tomó sin presencia de un abogado, se lo hicieron los miembros del ejército, se ha viralizado, el ejército pues se está excusando en esta primera declaración de este joven, ¿no? Indicando pues de que serían unos presuntos narcotraficantes. Lo cierto acá es que no se encontró ni una sola, ni un tipo de droga en el vehículo, ni tampoco armamento, ¿no? Y eso es lo que se tiene, eso es lo que se tiene, eso es lo que se tiene pues que uno centrar, ¿no? En la investigación, que no se ha encontrado droga en el vehículo. Ujú. Ahora, el general Arriola, jefe de la policía, el director de la policía, señaló horas después, aproximadamente de ocurrir este hecho, que dentro del grupo este de ocupantes de la camioneta se hallaba una persona de nacionalidad colombiana, entiendo, que tenía antecedentes. ¿Esto en qué cambiaría, digamos, el accionar de los militares frente a lo que sucedió en Colcabamba? No cambiaría en lo absoluto, ¿no? Seguimos ante una intervención ilegal y arbitraria, porque aún poniéndonos en ese escenario, que es falso, porque ya lo hemos aclarado, el señor colombiano se encontraba en el Perú de manera legal, no tiene antecedentes, es una persona que tenía permiso para permanecer en el Perú, que se vencía ahora en el mes de julio. Lo indicado, lo vertido por el representante de la policía es falso, ¿no? Probablemente le brindaron una información equivocada, ¿no? Tampoco cambiaría en nada si es que hubiese sido así como lo indican ellos. ¿Por qué? Porque existe pues un protocolo para hacer una intervención, ¿no? No por una mera sospecha vas a matar a 5 personas, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar claro acá. Ujú. Ahora, en esta intervención militar, ¿hubo presencia de fiscalía o no? Al momento de la intervención misma que los militares han acribillado, no había presencia ni de fiscal ni de policía, ¿no? Se indica que apareció una doctora de nombre Yanek posterior a la intervención misma. Desconocemos la presencia de esta doctora.
aún no hemos podido identificarla en su totalidad, no sabemos si de verdad participó o no participó. Tenemos entendido que la primera Fiscalía de Pampas la citó para que pueda dar sus descargos. Aquella no se ha personado, no sabemos qué motivos tendrá, no sabemos nada, no hemos escuchado nada sobre ella, no sabemos si es cierto, si de verdad participó. Hay una supuesta firma que ella ha realizado, mi patrocinado me indica que esa firma fue posterior a su misma declaración, que ella apareció luego de que ya los militares pues lo habían a él, eh, luego que él regresa al lugar de los hechos, los militares lo cogen y lo obligan pues no a decir estas palabras, como él me dice, pues no me enseñaron lo que tenía que decir. Es un joven quechua hablante, ¿no? Ujú. Entonces, él entiende el quechua que el español. Hay palabras en español que él podría incluso hasta confundirse, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué motivo Ricardo Acuña, entiendo que saltó del vehículo cuando se produjo toda esta situación, estos disparos, y se escondió? ¿Por qué motivo luego se entregó o salió, lo descubrieron? ¿Cómo fue este episodio dentro de toda esta situación? Sí, él salta del vehículo, como él lo ha manifestado, apenas escuchó los dos primeros disparos, ¿no? Los dos primeros sonidos, como él me dice, que los recordaré para siempre. Yo pensé que eran rateros, pensábamos que eran ladrones, y yo salto de la tolva y me aviento hacia los matorrales, me aviento pues hacia el barranco y logro esconderme detrás de una piedra, ¿no? Porque obviamente hay que entender pues que esto es parte de ceja de selva, ¿no? O sea, entonces hay partes pues que son bastante llenas de arbustos, ¿no? De maleza, ¿no? Y logró salvar su vida, si no también, como él dice, a mí me disparaban mientras yo corría, mientras yo huía, ¿no? O sea, lo han querido matar al joven también, esa es la verdad. Claro. Ahora, hay algo importante que escuché de la versión de Acuña Quispe, el joven que usted señala, que no se detuvo la marcha de la camioneta porque, según su versión, los militares estaban de civil. O sea, no había seña ni manera de saber que era un operativo en el que aparentemente podrían estar relativamente seguros si es que se intervenía, eran intervenidos por parte de la propia autoridad. ¿Es eso lo que le ha dicho o ha podido usted corroborar esto o en todo caso? Lo, ¿Cuál es la versión que lo se que, tiene? lo que él me manifiesta es que no se hayan detenido, es que no les dieron el tiempo ni siquiera de detenerse, ¿no? Ujú. En un primer momento ellos han pensado que eran delincuentes y en ese preciso instante reciben los primeros disparos. El chofer de la camioneta sí, ha sido de los primeros que recibió el impacto, el primero que pues perdió el conocimiento, el primero en morir, se podría decir, ¿no? En el acto. Y obviamente la camioneta pues pierde el control, ¿no? No es que el chofer intentó esquivar o irse a la fuga, sino que todo ha sido tan rápido que no les ha dado pero ni tiempo ni para escapar ni para detenerse. Esas son Claro, las verdades. y llama la atención que se haya producido este operativo con integrantes del ejército o de las Fuerzas Armadas vestidos de civil, ¿no? Usted tiene experiencia, entiendo, en varios casos, en fin, ¿este tipo de cosas son normales, son formales, que un equipo de las Fuerzas Armadas actúe de esta manera, vestidos de civil? Por la zona, que se considera pues de alta peligrosidad debido al tráfico, ¿no? Al mismo tráfico ilícito de drogas. Normalmente los militares dicen que realizan estos operativos de civil justamente para evitar pues ser atacados, ¿no? Emboscados. Pero lo que es cierto es que normalmente pues se habla de grupos de 15, 20 militares, ¿no? Que realizan estos operativos, ¿no? Incluso con presencia policial. El ejército por sí solo no lo puede realizar, ¿no? Ujú. Entonces, 7 militares de noche, solo eran 8, pues es bastante sospechoso, ¿no? Partiendo de ahí, estamos a que no estábamos dentro de una intervención, ¿no? Al Yo, parecer esto ha sido algo aislado, desconocemos el motivo, ¿no? Hasta el día de hoy, pues el ejército no ha sabido explicarnos, ¿no? Algo concreto respecto a ello, ¿no? Lo único que ha mencionado, pues, son puras justificaciones, ¿no? Puras mentiras, ¿no? Para justificar esta intervención ilegal. y en ese tipo de intervenciones, doctor, de repente usted nos puede ilustrar, ¿se hace necesario presencia de un fiscal? O sea, o no necesariamente y se actúa, no sé, puede ser eventualmente miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía, pero sin presencia fiscal. Puede estar, siempre es necesaria la presencia policial, fiscal, estamos hablando pues de una zona Claro. armada, es Ajá. decir, entonces que el civil participe de la intervención misma es un poco complicada, pero Exacto. el fiscal tiene que tener conocimiento de la intervención que se va a llevar a cabo, en este caso se Ujú. desconoce completo todo eso.
Claro, o sea, un conocimiento previo, digamos, una información de que doctor tal, fiscal de tal, un grupo de tal personas, militares, policías, van a ir a tal zona para intervenir o desarrollar un operativo policial o militar. ¿Así funcionaría? Así es, exactamente, ¿no? Ujú. Obviamente, pues, cuando se tiene, me imagino, de sus fuentes humanas, de su trabajo de inteligencia, pues, ya tienen un trabajo previo, ¿no? Entonces se da conocimiento a la fiscalía, pues, justamente para darle legalidad a esta intervención como tal, ¿no? Obviamente, no vamos a pedir al fiscal que esté ahí en el medio, pues, de un fuego cruzado, Claro. pero no todas las intervenciones tienen que llegar a ello, ¿no? Justamente Ujú. existe un protocolo para intervenir, ¿no? No es que todas las intervenciones tienen que ser necesariamente un cruce de disparos entre el ejército y los civiles. Claro, ahora hablando precisamente del fuego cruzado, en un primer momento recuerdo que salió un comunicado, se emitió un comunicado por parte del Comando Conjunto, me parece, señalaron que había, ante el peligro de fuego cruzado, se había iniciado bueno, esta intervención a balazos, digamos, los disparos por parte de las Fuerzas Armadas. Y tengo entendido que todavía no hay una pericia como tal, y de hecho ya han pasado varios días y recién se va a someter el vehículo a una pericia. ¿Es así, doctor? Explíquenos este procedimiento, por favor. Sí, así es cierto, ¿no? Es lo que manifiestan los representantes del ejército en su comunicado de que ha habido un supuesto fuego cruzado, ¿no? Nosotros rechazamos todo ello, toda vez que lo único que se encontraba en el carro han sido cuerpos, no ha habido ni una sola arma, ¿no? Pues tendrían que explicarnos qué pasó con las armas, o sea, los mismos del ejército las desaparecieron, es ilógico, ¿no? Si a todos los muertos y los heridos los han encontrado dentro del carro, ¿en qué momento estas armas han desaparecido? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Es obvio que estamos pues ante un ataque eh, directo del ejército hacia estos civiles, ¿no? Claro, tampoco se ha encontrado droga, ¿cierto? No se encontró ni un solo paquete de droga como trataron de indicar. Las pericias se están realizando, la pericia balística se está realizando, aún no tenemos los resultados, ya que se han practicado recién el día de ayer. Ahí pues ya se podrá aclarar un poco más el tema, pero lo que es cierto es que no se encontraron armas, ¿no? No existen, no han existido armas en el carro, pues por ello nosotros seguimos desde el principio indicando lo mismo, que acá ha habido pues no una emboscada por parte del ejército, probablemente un error, una equivocación, pero ello, como lo digo, lo vengo diciendo desde el primer momento, no va a eximirlos ni a excusarlos, pues, no de un proceso penal, ¿no? Claro, doctor, una reflexión suya como conocedor del derecho penal, en fin, esto o sea, partiendo de la declaración, el testimonio del joven Acuña Quispe, ¿no? Que se fue obligado a declarar, a firmar un documento en el que afirmaba tal cosa, cuando en realidad, según sus palabras, no había sucedido tal, ¿no? Nos hace recordar un poco a la década de los 80, ¿no? Durante la lucha contra subversiva, en que lamentablemente también se dieron delitos, excesos por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Hay muchos testimonios sustentados en la Comisión de la Verdad y Reconciliación que señalaban precisamente que algunos supuestamente acusados por terrorismo en ese momento fueron obligados a firmar documentos de esta naturaleza. ¿Usted podría hacer un paralelo sobre lo que ha sucedido específicamente en Colcabamba y lo que sucedió en la década del terrorismo? Sí, bueno, es inaceptable, ¿no? Porque estamos hablando de casi 30 años de diferencia. En 30 años de diferencia, todo ha mejorado, ha evolucionado, ¿no? O sea, estando en el pleno 2000, año 2026, que nos indiquen de que ha habido, buenas tardes, ha habido un error por parte del Estado, en este caso el ejército, y que por tal motivo pues se acribió a personas, es inaceptable, ¿no? Ya no estamos en aquellas épocas donde obviamente nuestros soldados, la Policía Nacional, pues carecía, ¿no? De medios tecnológicos como para poder pues llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Hoy en día con tanta tecnología, con tanto acceso a diferentes medios para poder dar con sospechas que sean pues fuertes, no se puede esto pues pasar por alto, ¿no? Ni permitir, ¿no? En ese aspecto pues como abogado yo considero pues que estamos frente a un delito de homicidio calificado, no hay ninguna sola eh, excusa que pueda esto pues justificar, ¿no? No hay ninguna, ¿no? No se ha encontrado armas, no se ha encontrado drogas, mis Ujú. clientes no tienen antecedentes, estamos hablando de jóvenes que van entre los 18 y 24 años, ¿no? Esa es la verdad de este caso, Claro. ¿no? Este presunto delito de homicidio calificado que involucraría a estos ocho integrantes del ejército, ¿cuál es la pena si eventualmente se les condena por el hecho? Y bueno, la pena oscila pues no es superior a los 15 años, ¿no? Acá Ujú. obviamente hay que individualizar, ¿no? Si bien es cierto son 8 miembros del ejército,
pero también ellos tienen todo el derecho de defenderse. Yo siempre lo he dicho desde un primer momento, ¿no? Hay que primero identificar quiénes han sido los que han realizado los disparos, quiénes han sido los que recibieron las órdenes, ¿no? Porque acá hay todo, pues, ¿no? Detrás de ellos hay autores, ¿no? Si bien es cierto, se sabe que han sido 8 miembros del ejército, pero estamos seguros que acá hay, detrás de todo esto hay altos mandos que probablemente hayan podido dar la orden para hacer este Una operativo, cadena de mando, como es en el una cadena. ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Así es, exactamente, ¿no? Ujú. Estamos hablando, acá posiblemente hay una cadena de mando que ya con el transcurrir de la investigación, pues se tiene que dar, ¿no? Con todos los resultados, todos los Us- responsables, ¿no? ¿Usted considera pertinente que se haya finalmente ordenado la libertad de estos 8 integrantes del ejército luego de culminar la flagrancia o debió pedirse de inmediato o agilizar el trámite de una prisión preliminar, el pedido de una prisión preliminar? Sí, es un acto negligente por parte de la doctora Sina Romero, fiscal provincial de Pampas, toda vez que han existido los elementos suficientes para poder solicitar una detención preliminar de hasta 7 días, ¿no? Y posterior a ello, una vez ya obtenido todas las pericias que se tuvieron que haber realizado el primer día, no después de 5 días, obteniendo los resultados, hubiésemos podido, Fiscalía, podido haber fundamentado, podido haber motivado una prisión preventiva. La fiscal no lo ha querido hacer. Si ella era incapaz, como yo lo vengo diciendo desde el primer día, ella debió haberlo derivado. El primer día de la Fiscalía de Derechos Humanos debió haber sido consciente, ¿no? No, yo no estoy apta para esta investigación, lo voy a derivar. No lo quiso hacer. Esperó que se vence el plazo para que recién lo venza, ¿no? O sea, estamos hablando de una negligencia total por parte de esta fiscal, ¿no? ¿Usted está de acuerdo entonces con esta exigencia de que el caso debe trasladarse a una Fiscalía de Derechos Humanos? Está ya en una Fiscalía de Está. Derechos Ah, Humanos. perfecto, perfecto, perfecto. Una fiscalía, eso nos da un poco más de tranquilidad, pero ya han transcurrido días, han transcurrido diligencias que son urgentes, inaplazables, y ya no sabemos exactamente qué credibilidad nos pueden dar estas pericias, ¿no? Ese carro ha estado abandonado, aparte de los hechos, 2 días. Ha estado abandonado 2 días sin una cadena de custodia. No sabemos exactamente en esos 2 días qué pudo haber pasado en ese carro, ¿no? Pudieron haber, pues, contaminado, rociado un montón de cosas, inclusive hasta por el mismo viento, por el mismo polvo se pudo haber Claro. contaminado, ¿no? Lamentable eso. Y hay posibilidad en todo caso de que este vehículo que forma parte importante de la investigación que se va a dar, pueda garantizar, bueno, se dice que no, ¿no? Porque puede haber sido contaminado, pero se puede garantizar que Sí, realmente se llegue a la verdad. sí, así es. No sé si me das un tiempo, por favor, justo estoy en la plena diligencia. ¿Te atiendo en un rato? Sí, si me Doctor, no permites, hay lo problema, no hay cortamos problema. y regresamos. Conversamos luego, no hay problema. Muchas gracias, más bien por su tiempo. Muy Dale, amable. dale, muchas Gracias, gracias. gracias. Hemos conversado con el doctor Anthony Crespo, es abogado de los deudos, de las víctimas de esta terrible, terrible noticia, de este terrible hecho ocurrido en Colcabamba, en Tayacaja, en Huancavelica. Y eso nos llama, sinceramente, debería llamar no solamente a la reflexión, que es el acto más pasivo, digamos, del asunto, ¿no? Nos debería llamar a la atención realmente, a la protesta y a la denuncia sobre los procedimientos que se han utilizado en este caso particular, ¿no? Para finalizar ya bueno, entrevista que gentilmente nos ha ofrecido el doctor Anthony Crespo, porque como ustedes lo han visto, está ya entrando una diligencia. Voy a mencionar los nombres de las víctimas, para que no queden simplemente en un número de 5 víctimas, sino que realmente haya la posibilidad de conocer sus nombres y a través de ellos a sus familiares que ya han estado haciendo algunas protestas, algunos actos de manifestación por esta situación que se ha presentado y que involucra lamentablemente a miembros del ejército peruano. Cristian Vilcapoma Águila, 18 años. William Núñez Soto, 19 años. Jaime Bendezú, Paraguay, 28 años. Y Wilder Romero Civi Paucar, de 30 años. Hay una persona que se encuentra en este momento todavía en situación de no identificado, de no NN, que también ha fallecido producto de esta intervención militar, que tiene una serie de negligencias, pero básicamente, por lo que nos ha estado explicando el doctor Crespo, eh, un delito que debería finalmente castigarse de la manera más severa, porque se han perdido la vida de 5 personas que a la luz de los hechos, bueno, por lo menos han debido tener, si es que hubieran estado involucrados en un acto delictivo, un debido proceso tal cual. Y hasta el momento, según lo que se ha ido conociendo, esto no se ha dado, ¿no? No se ha dado y definitivamente se necesitan explicaciones, pero más allá de las explicaciones se necesita la colaboración institucional de las Fuerzas Armadas, del Ejército y sobre todo que haya justicia y que haya sanción para los familiares de estos jóvenes
que han muerto lamentablemente en la región Huancavelica. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar aquí en Políticamente Insurrectos. De esta manera iniciamos o reiniciamos las entrevistas en Diálogos Insurrectos.